Hermanos, buenas tardes. Hoy es viernes y como ya habíamos anunciado, hoy iniciamos la carta de los Romanos para meditarla. Gracias a Dios podemos terminar el libro de los Salmos, ¿verdad? En estas pequeñas meditaciones que hicimos, ¿verdad? Y nos enseñaron mucho acerca del carácter de Dios, mucho de lo misericordioso de Dios, que es Dios, del amor de Dios, ¿verdad? Y sobre todo cómo hablan los salmos de Cristo, ¿verdad? Que es lo que, pues, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Y bueno, este libro de los romanos, o carta a los romanos, eh, por ahí, bueno, hay eh, lo más generalizado en los teólogos, en los que han estudiado mucho más que nosotros, ¿verdad? Hay coincidencia en que fue el apóstol Pablo el que escribió esta carta. Y por ahí se estima, algunos hablan de a finales de los 50, otros a principios de los 50, donde fue escrita esta carta. Y bueno, pues podemos datar la fecha en la década de los 50, ¿verdad? Ya que 5 años, 3 años más, 3 años menos para nosotros después de 2021 años, pues no hay mucha relevancia en esto, ¿verdad? Y bueno, el apóstol Pablo pues escribió muchas cartas, ¿verdad? Unas desde la prisión. Y pues conocemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Que él era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, él mismo se dice, ¿verdad? Y antes de convertirse, perseguía a la iglesia y dice que maltrataba a los hermanos para que ellos blasfemaran de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, y yo pensaba que estaba haciéndole un bien a Dios. Y bueno, pues ya conocemos su conversión, iba hacia Damasco con cartas de poder, de autoridad, que los mismos fariseos o saduceos le habían otorgado, ¿verdad? Para ir a perseguir a los cristianos cuando el Señor se le aparece, ¿verdad? Se le aparece y él, pues vemos ahí en la descripción que se le apareció primero a 120, después a muchos hermanos, como a 500, desde los cuales muchos están vivos. Dice, y al último se me apareció a mí como un abortivo, ¿verdad? Y si no merezco predicar el evangelio porque pues yo perseguía a la iglesia. Y bueno, en esta conversión, ¿verdad? Que vemos del apóstol Pablo, cómo se le aparece el Señor y pues por ahí hay un dicho que hasta lo tumbó del caballo, ¿verdad? De que lo tumbó al suelo, lo tumbó al suelo. No sabemos si iba a caballo, camello, si iba caminando. En lo que fuera, el Señor lo tumbó. Y se le apareció con una luz resplandeciente. Y, y pues, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y algo que en esto que explica el apóstol Pablo, estamos hablando un poco de la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? En esto que explica el apóstol Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Me recuerda a lo que dijo Cristo, ¿verdad? Que les dice, pues, me visitaste cuando estuve preso,
Me visitaste en la cárcel, ¿verdad? Me visitaste cuando estaba enfermo. Cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve sed me diste de beber. Y se preguntarán, Señor, ¿cuándo te vi preso? ¿Cuándo te vi enfermo? Y el Señor dice, en cuanto lo has hecho a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Y aquí el reclamo del Señor Jesús con Pablo no es por qué persigues a los cristianos, no es por qué persigues a la iglesia. El reclamo fue muy claro. ¿Por qué me persigues? Tú me persigues a mí. Y fue tremendo el reclamo del Señor, ¿verdad?, al apóstol Pablo. No es por qué me persigues, ¿verdad?, sino le dijo, a mí me estás persiguiendo cuando estás persiguiendo a mis hijos. Y me llama mucho la atención porque a veces que hacemos algo en contra de nuestros hermanos, una crítica, cualquier cosa, ¿verdad? Sea mi hermano, sea el pastor, sea un líder, sea el que sea. Lo que estamos haciendo es en contra de Cristo. Lo que estamos haciendo es persiguiendo a Cristo. Así es que guardemos nuestra lengua, hermanos, porque lo que estamos haciendo a nuestros hermanos, se lo estamos haciendo a Cristo. En cuanto lo has hecho a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Si es bien, si es mal, se lo estamos haciendo a Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues esta carta fue escrita ya después del tercer viaje misionero, ¿verdad? Él iba hacia Jerusalén, estaba, según piensan algunos, la mayoría, en Corinto, una provincia griega, ¿verdad? Y él iba hacia Jerusalén para llevar la ofrenda que estaba pasando la iglesia, o Jerusalén mismo, estaba pasando una hambre tremenda, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo recogió algunas ofrendas de algunas iglesias de Tesalónica, que dice, dentro de todas sus pobrezas, dieron aún más allá de su pobreza, ¿verdad? Y llevó el apóstol Pablo esa ofrenda que recogió a Jerusalén. Y ahí es donde escribió, ahí en Corinto, ahí es donde escribió el apóstol Pablo esta carta, ¿verdad? Ya dijimos, más o menos en la década de los 50, más o menos, fue cuando escribió el apóstol Pablo esta carta. Y bueno, sin más, vamos a ver, vamos a ir viendo por párrafos, hermanos, ya les iré explicando. El primer párrafo de esta carta, o de este capítulo, es el capítulo 1, del 1 al 7. Un párrafo para que más o menos entendamos, hermanos, es donde habla un tema, ¿verdad? Donde habla un solo tema, y luego ya cambia de tema, o con que cambia de tema ya es otro párrafo. Entonces ese párrafo en sí es una unidad de estudio completa, ¿verdad? Así se le llama en hermenéutica. Entonces, pues vamos a ver estos primeros 7 versículos. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Recuerda que estoy leyendo la Biblia de las Américas, la nueva versión de las Américas, ¿verdad? Dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este Evangelio, él ya lo había preparado, ya lo había prometido, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento. Este Evangelio es el mensaje, en verso 3, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios, con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? ¿O qué entendemos? Primero dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol.
¿Para qué fue llamado apóstol? Apartado para el Evangelio de Dios. O sea, el apóstol Pablo fue llamado a predicar el Evangelio de Dios. Y si este Evangelio es lo que Dios había prometido a través de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, todo lo que los profetas hablaban era de Jesús, ¿verdad? Por eso dice el mismo Señor Jesús, ahí en Lucas 24, será necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. O sea, la ley de Moisés, los 10 mandamientos se tratan de Jesús. Toda la ley ceremonial de Moisés se trata de Jesús. De los salmos, como ya vimos, se trata de Jesús. De los profetas, se trata de Jesús. Dios había prometido su evangelio por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y Cristo viene a ratificar eso. Pero no solamente a través de los profetas, sino de la ley y de los salmos también. O sea que toda la Escritura es hablar de Jesús, hablar del evangelio de Jesucristo. Y dice este mensaje o este evangelio, ¿de qué se trata? Dice Pablo. Es el mensaje, ahí en el verso 3, es el mensaje acerca de su Hijo, acerca de Jesús, que nació de la descendencia de David. Y recordemos que pues decía, por ejemplo, aquel ciego, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y muchos lo identificaban como descendiente de David. Entonces dice, este mensaje es acerca de su Hijo Jesús, que nació de la descendencia de David. Y recordemos, aquí empieza a cumplirse la promesa que Dios le dio a David. Un hijo tuyo estará sentado en el trono para siempre. Nació de la descendencia de David, según la carne. Se fue declarado Hijo de Dios en un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad. Por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Este acto, dice, fue un acto de poder, donde fue declarado Hijo de Dios. ¿Cuál fue ese acto de poder, según aquí el apóstol Pablo? La resurrección de entre los muertos. Eso es lo que vino a ratificar que Él era el Hijo de Dios. Aparte de todos los milagros, aparte de todo lo que hizo Jesús, ¿verdad? Estaba escrito, como Él mismo dijo ahí en Lucas 4, ¿verdad? Que empieza a hablar de Isaías 56, no Isaías 61, que dice que hoy he venido a dar libertad a los cautivos, he venido a dar oído a los sordos, a dar vista a los ciegos, a echar fuera demonios. Dice, hoy se ha cumplido. Aparte de todos esos portentos que el Señor hizo, resucitó a Lázaro, resucitó a varios muertos, ¿verdad? A Jairo, el mismo Lázaro, a varios resucitó el Señor. Aparte de todos esos portentos, un solo portento lo confirmó a Él como Hijo de Dios, la resurrección de entre los muertos. Y el mismo Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida, pero tengo poder para volverla a tomar. Entonces, donde Él vuelve a tomar su vida de entre los muertos, esa resurrección es el sello de que Él es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder. Y aquí lo escribe un poco suave, un acto de poder, un acto de potencia.
un acto de dinamita, de dínamos, ¿verdad? Que es la palabra aquí, es potencia de Dios, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vino a confirmar que Él era el Hijo de Dios, la resurrección misma de Él de entre los muertos. Y ahí en el 5 dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor de su nombre. Recordamos que Pablo fue rechazado, ¿verdad?, por los judíos, fue rechazado por los fariseos. Y estamos viendo en Gálatas que dice que él recibió una revelación y fue a Jerusalén para primero confirmar, viene en Gálatas 1, Gálatas 3, perdón, Gálatas 2, perdón. Y se fue a Jerusalén para, antes de predicar, él quiso era confirmar con los que dice, con las columnas de la iglesia, que eran Pedro, Jacobo, o sea, Santiago, ¿verdad? Quise consultar primero con ellos esta revelación de Dios. Sino que, en pocas palabras, en palabras nuestras, no la quise regar. Quise primero ir a consultar. Dice, si bien no me enseñaron algo nuevo, al contrario, la revelación esta de predicar también a los gentiles fue para ellos un shock. Pero a Pedro ya le había sucedido esto también. Antes de que se convirtiera Pablo, a Pedro le sucedió que estaba dormido, con hambre, y de repente aquel manto que bajó del cielo con muchos animales inmundos que les decían ellos, ¿verdad? Pedro, mata y come. No, Señor, yo no voy a comer algo inmundo. Nada inmundo ha tocado mis labios. Dice, no llames inmundo a quien yo he limpiado. Y otra vez baja ese lienzo. Y otra vez fue lo mismo, ¿verdad? Y cuando termina esa visión, tocan ahí en la puerta, buscando al apóstol Pedro. Unos gentiles que los había enviado Cornelio, que eran gentil también, y un ángel se le ha aparecido a Cornelio y le dijo, ve por Pedro. Y al ir allá el apóstol Pedro con ellos, pues les habló del Evangelio, ¿verdad? Y cuál no sería su sorpresa que el Espíritu Santo cayó sobre ellos también. Y se admiraban, dice, ¿cómo? Porque cuando a Pedro le reclamaron también, ¿verdad? Oye, pues ¿cómo que el Espíritu Santo bajó en los gentiles? Pues ¿yo qué? Pues el Señor. Y estaban asombrados que también en los gentiles el Señor mandaba su gracia. Y aquí dice, y el apostolado para promover la obediencia de la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Y por eso Pedro y Bernabé y Tito, pues, bueno, no Tito estaba con él, con Pablo, perdón. Pues Pedro y Santiago le dieron la mano, saludándole, pues adelante, voy a predicar el Evangelio en los gentiles. Porque a Pedro ya le había tocado y por eso ya no hubo reclamo, ¿verdad? Dice, para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor de su nombre, entre los cuales también ustedes están también llamados de Jesucristo. Está diciéndole a los romanos. Entre esos gentiles, entre los llamados a obedecer su nombre a través de la fe, a obedecer su nombre, las ordenanzas de Jesús. Y si ustedes, romanos, también están llamados
a ser de Jesucristo. Y nos extiende a nosotros también la misma predicación. Nosotros como gentiles hemos sido llamados para ser hijos de Jesucristo, ¿verdad? Para ser llamados siervos de Jesucristo. Es a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y aquí confirma el apóstol Pablo a quienes está escribiendo, ¿verdad? Él primero hace una explicación de su ministerio, que era predicarle a los gentiles, y ustedes, hermanos, también son gentiles, y para allá voy a ir algún día, pero por lo pronto les mando una carta para que sean llamados hijos de Jesucristo. O sea, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. No es para todos, es para aquellos que son llamados a ser santos y apartados por el Señor para que a través de su gracia y la fe que implanta en nosotros creamos en Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo termina este pequeño párrafo de 7 versos con una doxología. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, traten de leer esta carta. Lutero se convirtió leyendo esta carta. Lutero leía entre 12 y 15 veces diarias esta carta. Y ya iremos viendo paso a paso cuando el apóstol Pablo hablando de Habacuc, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Con esa frase, el Señor toca el corazón de Lutero, ¿verdad? Y aquí le dejamos. Vamos a seguir leyendo esta hermosa carta. Y entre más el apóstol Pablo nos va a ir introduciendo a doctrinas más densas, ¿verdad? Es la carta más densa en doctrina, ¿verdad? Entonces vamos a irla viendo. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios porque pues somos llamados a ser siervos de Jesucristo también nosotros como gentiles. Y muchos pues ya lo somos, ¿verdad? Ya hemos sido tocados por el Señor para que creyéramos en su palabra. Pues bendito sea nuestro Dios, hermanos. Y adelante, y este próximo domingo pues veremos la otra parte también de este libro de los Romanos. Y estaremos en forma presencial y en forma virtual también, ¿verdad? Que el Señor esté con ustedes como siempre y nos tiene siempre en su bendita mano, donde nadie nos puede arrebatar. Amén.